Buen día, bienvenidos a nuestro siguiente episodio. Mi nombre es Diego Brolo y para mí va a ser un gusto compartir un episodio más con ustedes. Como sabemos, en podcast Las Ventanas de Veranda contamos las historias que Guatemala tiene para contar y merecen ser contadas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que tuvo mucha influencia en la zona 1 en Guatemala, en su historia, en el centro histórico para ser específicos. Con el día de hoy tenemos al arquitecto Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, arquitecto, por compartir con nosotros el día de hoy y compartir un poquito de lo que tiene Guatemala para contar y sobre todo pues en el centro histórico, ¿verdad? Y creo que para empezar me gustaría podamos platicar qué es el centro histórico, qué tiene, dónde está ubicado y hablar un poquito de sobre esto, ¿verdad? Bien. Eh, el centro histórico es un área de la ciudad que, que es de todos los guatemaltecos. Cuando uno vive en la ciudad de Guatemala, en cualquier zona, eh, tiene una afinidad con su zona, pero también tiene una identidad con el centro histórico, Claro. porque ahí está la plaza central y están los símbolos del poder y está el mayor centro de negocios populares, Claro. la mayor concentración de personas, los parques más cercanos. Hay una serie de actividades culturales. En fin, el centro histórico es un área viva de la ciudad que atrae a ciudadanos de todas las No, y zonas. creo que también tiene un pedacito de cada familia, porque todos tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros abuelos, incluso a nuestros papás, para nuestra generación, decir, viví en zona uno, Claro, disfruté de zona uno, ahí crecí en zona uno y nos cuentan un poquito de cómo era, ¿verdad? Entonces, creo que esa historia sigue viva por las historias que van contando de todo lo que vivían ahí, el Paseo de la Sexta y todo, ¿verdad? Y qué bonito poder ser parte de, porque imagino que usted vivió la parte en donde de niño llegar al centro histórico y después poder trabajar y poder sí. vivir la... Sí, en ese sentido soy muy afortunado. Me acuerdo de haber ido con mi papá al correo a dejar cartas y pasar el puente entre correos y telégrafos, Increíble. ¿verdad? Era como un recuerdo inolvidable. En el centro trabajaba mi papá y ahí aprendí yo a trabajar. Vivía una tía en el centro que era, digamos, la bohemia de la familia. Entonces, también en el centro entendí lo que son las buenas fiestas, la música, las buenas Cuando compañías y el teníamos estar buena entre música. amigos. Desde niño, ¿verdad? Lo veía eh, como algo natural, tanto trabajar como disfrutar de la buena vida. Y eso pasaba siempre en el centro, no Claro. importaba dónde vivías. Cuando empecé a trabajar en la municipalidad, eh, el centro ya llevaba un tiempo de venirse destacando, Ok. desarrollando. El centro histórico antes se llamaba el centro, pero luego la ciudad creció y tuvo otros centros. Las centralidades urbanas son esos lugares que atraen a las personas, donde hay Claro. encuentros ciudadanos. Yo entiendo que esa fue la primer parte de la ciudad actual de Guatemala. O Así es, sea, el área fundacional va desde la avenida Elena hasta la 12 avenida y desde la primera avenida, perdón, de la primera calle hasta la 18 calle. buenísimo. Es la traza inicial de la ciudad. Está a los pies del Cerrito del Carmen. Ahí es Centro donde se histórico. junta. ¿Y la- cuánto mide el centro? ¿Cuánto? pues mira, son, ahora no me acuerdo cuántas Ujú. manzanas, pero hay que hacer los cálculos Pero para... recuerdo que lo hicieron en base también a lo que habían hecho en la antigua Guatemala, que era como que dicen que es una ciudad cuadrada, que son... Era un trazo, eh, digamos, obligatorio en aquella época. En el rey de España tenía unas normativas para la fundación de ciudades y se basaban en las ciudades romanas. Por eso la Sexta Avenida era la avenida principal, Principal. se llamaba la calle real. ¿Y esa siempre fue peatonal? ¿O No, no? la Sexta Avenida era una calle originalmente, era una calle para que pasaran los carruajes, los que iban a caballo, los que iban a pie, Era las prácticamente el bicicletas. acceso y, o sea, la entrada y salida del... La importancia es que en el cruce de la octava calle con la Sexta Avenida se encuentra la Plaza Central. Ujú. Sí. Entonces, ese punto donde la avenida
más importante y la calle más importante se juntan, se crea este espacio que es el corazón del centro. Se llama la calle real para que cuando algún día el rey visite la ciudad, camine por ahí y llegue por esa ciudad, por esa calle hasta la plaza. De hecho, sucedió, la reina Sofía de España hizo una visita a Guatemala y caminó desde el Teatro Lux, donde está el Centro Cultural de España, hasta la plaza. ¡Wow! Buena caminata. Sí, y la Sexta ya estaba recuperada y lucía orgullosa de ser realmente una calle real, que es real y a la vez es una calle para todo el pueblo. Las personas de Guatemala tomamos la Sexta como propia. La gente camina constantemente en el paseo de la Sexta. Es un lugar de respeto donde uno sabe que no importa quién sea el otro, tiene que respetarlo y sabe también que el otro te va a respetar a ti. Y eso es quizá el cambio cultural más importante que hemos tenido en la ciudad. Hay que recordar que la Sexta Avenida era un lugar con tráfico de carros y además con 600, 700 vendedores que instalaban sus ventas todos los días y que era su forma de trabajo. Algunos por 20, 30 años habían logrado posicionarse. Con 2 metros de banqueta, educar a sus hijos y llevarlos hasta la universidad. Con una habilidad extraordinaria para vender y para atender al público. ¿Y qué pasó con todas esas tiendas? Porque me imagino que después se volvió un poquito local porque todo va evolucionando, ¿verdad? Y entiendo, o me imagino que en esa época esas tiendas pues estaban así en la banqueta y no había como la oportunidad, opción a tener un local. Ahora uno camina en la Sexta y lo que ve son puros locales, ¿verdad? Los locales ya estaban ahí, casi todos, ¿verdad? Salvo alguno que otro que se ha construido recientemente, había locales comerciales, había un espacio reducido de banqueta y después estaban entre la banqueta y los carros, estaban las filas de puestos que quitaban todos los días y los ponían todas las mañanas de estos 700 vendedores. Era un lugar caótico. Demasiada gente. Sí. No era un lugar, digamos... para ir a pasear, digamos. Para ir a pasear, sino efectivamente la gente iba ahí a lo que necesitaba comprar. Casualmente, dentro de todo el trabajo que se hizo con los vendedores, se investigó y se descubrió que las familias mandaban al papá a comprarle la ropa a los patojos ahí en la Sexta, porque el lugar era inseguro y daba una sensación, no era inseguro, daba la sensación de que era inseguridad, inseguro, claro. Y de desorden y era poco agradable. Entonces, por lo general, los hombres, cuando van a comprarle a los patojos un pantalón y unos zapatos, van, le compran el pantalón y los zapatos y se van. Las mujeres no. No. Las mamás hubieran pasado y le hubieran comprado también una gorra y a lo mejor una camiseta que les gustó. Y al esposo también, ya le pasa viendo algo a la esposa. Okay. Cuando los vendedores descubrieron esto dentro de los estudios que hacíamos juntos, se sorprendieron enormemente. Y es que el trabajo de 5 años con los vendedores que llamaban informales fue descubriendo que la situación no era lo que parecía y que había otras formas de conseguir una forma de trabajo digna como la que hacen estos vendedores y además una defensa para los consumidores, ¿verdad? Porque los vendedores eran unos 700, pero los consumidores eran millones de personas, ¿verdad? Que se atendían ahí, ¿verdad? Y me imagino que por la misma demanda la oferta fue creciendo, ya no fue necesario, o sea, ya no alcanzaba solo la Sexta. Me imagino que ahí fue donde empezaron a... Claro, la situación del país va generando... Además, es una ventaja cultural. Hay muchas de las etnias guatemaltecas que tienen una naturalidad para vender, una actitud natural, un talento. Sí. Y entonces, cuando vienes a la ciudad y no tienes de qué vivir, pues salir a vender es la mejor opción, resulta fácil. Es natural que los vendedores hayan tomado ese espacio porque es el espacio más valioso. Y eso fue el argumento que se usó desde la Dirección de Centro Histórico para
cambiar la mentalidad de las personas. El espacio es tan importante porque es de todos y ninguna persona tiene el derecho a apropiarse de un pedacito de lo que es de todos para su beneficio, aunque sea un trabajo honesto. No hay derecho a que ese espacio sea mío, porque si cada uno pide su espacio nos quedamos sin espacio público, ¿verdad? Y esto los vendedores lo entendieron. Eso iba a preguntar, si no había eso generado en un momento un conflicto, ¿verdad? Porque se puede entender que el tema de espacios, si este es mío, este es tuyo, ¿verdad? Sí, había además una organización dirigida por algunas personas. Algunos se aprovechaban de los demás, otros tenían puestos y los alquilaban a terceros. Claro. Había dictadores dentro de grupos de cuadra y había otros que eran directivos de corazón, que luchaban por los derechos colectivos, pero nunca se unían. La única unión que tenían era para luchar contra la MUNI para que no los fuera a sacar. Y el cambio en la mente fue para todos, tanto para los vendedores como para los propios funcionarios municipales y para el público. La voluntad política del alcalde Arzú en ese momento permitía confirmar con los vendedores que lo que estábamos proponiendo creativamente en el centro era cierto. No eran solo ideas posibles que algún día... Promesas. ¿verdad? Sino eran actos reales. Claro. Al mismo tiempo, la Dirección de Centro Histórico llevaba a cabo una serie larga de actividades, trabajando desde la cultura, apoyando la Feria del Libro, consiguiendo que el centro fuera un lugar para atraer personas de diferentes niveles sociales, claro, para que la gente fuera reconociendo que había ahí un valor, ¿verdad? Que se identificara también con el centro. Porque... Bueno, tú has dado justamente con la palabra, había una razón política para hacer esto, y es la identificación, la identidad ciudadana. Eso empieza por tener orgullo de pertenencia. Y si uno va al centro y lo encuentra sucio, degradado, destruido, y no lleno de camionetas, esa es la imagen que tienes de nuestro país, del corazón de nuestro país. Y por el contrario, llegas como ahora a la Plaza Central y ves los edificios iluminados, el espacio limpio. No te digo que sea absolutamente seguro, claro. Tampoco. No, pero eso creo que en ningún lugar ahora, hoy en día. Pero puedes ir con confianza, con tranquilidad. Y puedes caminar por el Paseo de la Sexta y encontrarte con los guatemaltecos de todo Y lo bonito tipo, es que entiendo ahora hay muchos más espacios de parqueo, ¿verdad? Porque antes el acceso pues se usaba mucho menos carro. Ahora la cantidad de carros que usamos en las ciudades grandísimo. Y la ventaja es que te estacionas en uno de los muchos parqueos que hay en el centro y lo demás lo haces caminando. Lo vas caminando. Haciendo tuya la ciudad, ¿verdad? Y te vas encontrando con los demás y eso genera una sensación que es contraria a lo que genera el abandono. Y cuando caminas y ves que los edificios están cuidándose y que la iglesia de San Francisco tiene andamios porque están restaurando la fachada, porque el centro cultural está atrayendo gente y que cada vez hay nuevos locales, hay más atractivos. Sí, es bonito llegar al centro, verlo limpio, más sin embargo uno a veces como usuario, como ciudadano llega y no ven esas cosas, porque esos son trabajos, digámoslo así, pequeños, que uno no los está viendo, porque también buscan estar recogiendo la basura y estar limpiando en momentos en donde no son horas pico, porque imagino que ya están como identificadas las horas pico, en donde toda la gente empieza a caminar. Yo no hace mucho fui ahí y era hora de almuerzo, y la hora de almuerzo es una hora pico. Ahí salen todos y empiezan a buscar restaurantes. Sí. Incluso hay restaurantes que se mantienen desde no sabré qué año, ¿verdad? Que vienen naciendo de cuando el centro empezaba a crecer, bueno, seguía creciendo y todo. Y es bien bonito ver como todo eso y ver limpio y tener esa identificación y poder decirle a alguien, un familiar o a algún amigo, o por ejemplo en mi caso que trabajo en hotelería, que manejo mucho turista, decirle, mire,
vaya al centro histórico, conózcalo, vale la pena. Vaya al mercado central y conozca. Ya vamos a hablar de todo lo que tiene el centro histórico realmente, porque algo que me llama mucho la atención también, que yo no lo viví, digamos, en mi época, pero era el tema de correos, o el tema del ferrocarril. Me encanta llegar al Museo del Ferrocarril y transportarme en ese tiempo y decir uno, poderse mover en el ferrocarril, qué interesante haber sido eso, ¿verdad? Es maravilloso. El Museo del Ferrocarril es otra de esos trabajos conjuntos que se fue logrando durante ese tiempo. La, la metodología de la municipalidad era la participación. El centro histórico es de todos, era el lema. Y cuando es de todos, así he aprendido con mi abuela, lo que es de todos es de ninguno. Claro. Pero también aprendí ya de grande que lo que es de todos lo podemos cuidar entre todos. Y el centro es de todos. Y lo hemos venido cuidando entre los propietarios, los vendedores, los comerciantes en la Sexta y en las otras calles, la gente que vive en el centro, los nuevos habitantes, los emprendedores que vienen y ponen un café o un lugar de té, una cerveza, una librería, las instituciones que tienen en el centro sus actividades culturales que atraen a tantas personas de tantas zonas que vienen al Correo a recibir clases y aprender música o danza o pintura, o que vienen a la UP o que van al Centro Cultural de España en la Sexta, ¿verdad? Y que hay realmente el famoso Teatro Lux. El famoso Teatro Lux. El teatro más grande en su época, ¿verdad? Una muestra de Art Deco. ¿De qué año estamos hablando más o menos de ese teatro? De los años finales de los 40. Increíble. El teatro era una muestra de la decadencia del centro. Era un espacio hermoso, con una arquitectura extraordinaria, que se había convertido en un multicines. Lo habían dividido malamente, ¿verdad? Habían tapado las escaleras. En el actual vestíbulo del edificio, por donde se entra al Centro Cultural de España, a la cafetería que hay aquí o al teatro, había un espacio de doble altura, redondo. Estaba convertido en dos locales comerciales, habían fundido una losa en la doble altura. Era realmente un desastre. Y se logró dentro de la dinámica de recuperación la participación de los propietarios, en este caso las propietarias, una señora y sus hijas, la participación del Centro Cultural de España y la Cooperación Española para colocar ahí sus instalaciones, la iniciativa privada con una cafetería de una cadena que ocupa un lugar preponderante en la Sexta Avenida, y una constante actividad cultural, tanto en la calle como en el interior. Y esto es una prueba más de que cuando trabajamos juntos, los guatemaltecos somos capaces de lograr lo que parecía imposible. Cuando la Sexta estaba ocupada por las ventas, nadie pensaba que los vendedores iban a poderse trasladar voluntariamente, pacíficamente, a un nuevo lugar. Y sin embargo, se hizo el mercado de la mate y los vendedores se movieron para allá. Eso sí, el alcalde Arzú, como gran estratega, tenía listo la última noche era un domingo en que estuvieron ahí los vendedores, tenía listo una cuadrilla de 200 personas de la municipalidad, que era como a eso de las 10 de la noche, que se fueron los últimos, llevaron mariachis y se despidieron del lugar donde habían pasado la vida, ¿verdad? Eso ha sido bien, bastante un emotivo, recuerdo claro. inolvidable era una señora viejita que vendía ropa para bebés y tenía una canasta redonda y doblaba sus calcetas y volvía a doblarlas y no quería irse, ¿verdad? Y no quería irse. No, y es que me imagino que podríamos pensar que esa señora, ese negocio lo empezó su mamá o lo empezó alguien, ¿verdad? Entonces, la vida entera desde niña, claro. ¿sí? Trabajando ahí en esa esquina, haciendo su trabajo dignamente, atendiendo a su clientela, buscando el mejor producto, siendo el mejor comerciante que podía ser, porque su vida dependía de eso, ¿no? Y haciendo estudiar a sus hijos,
Y no se quería ir, como es natural. Pero había otro grupo que tenía mariachis y estaban despidiéndose como en un duelo. Qué bonito, porque creo que ese tipo de cosas muchos guatemaltecos no lo sabemos, ¿verdad? Claro, No tuvimos la oportunidad claro. de poder vivir eso. La situación era súper tirante, no sabíamos si realmente todo iba a funcionar o no. El mercado estaba listo, el mercado de la mate estaba listo para que ellos abrieran al día siguiente. Y estos 200 trabajadores estaban en la zona 2 esperando. Cuando finalmente se fueron los últimos vendedores, incluyendo la señora, entraron los 200 trabajadores y picaron toda la banqueta a lo largo de la Sexta Avenida. Wow. Toda la banqueta, desde la 9ª calle, desde el parque, hasta la 18 calle, de los dos lados. Wow. Toda rota, como que hubiera habido una guerra. De tal forma que al día siguiente, si alguien de los vendedores se hubiera arrepentido y hubiera dicho, mejor me voy a regresar a mi puesto en la Sexta, Sí. Lo hubiera aquello visto. ya no existía. Claro. Estaba en trozos, ¿verdad? Todos los trozos estaban ahí, era imposible. Era un espectáculo tremendo, parecía que hubiera habido una tremenda explosión. Y mientras iba caminando con el equipo sobre la Sexta, una pareja de jovencitos venían detrás de mí, de la mano, y él le dijo a ella, ala, es que qué lindo caminar así, porque la Sexta ya estaba libre, Claro. aunque tenía escombros por todos lados y no se podía ni pasar y tal, pero él iba a mitad de la calle disfrutando ya del espacio público. Pero la idea de eso, de tenerlo así como escombros y todo, era poderlo tener libre para que, o sea, libre para arreglarlo, para que después pudieran los peatones pasar por ahí y disfrutar. Sí, pero eso se podía haber hecho poco a poco. O como en este caso, se hizo todo de una vez como un disuasivo, porque es normal cuando tomas una gran decisión en tu vida, que en el momento de que actuar, a lo mejor te arrepientas. Sí, ¿no? claro. Y entre tantas personas que se estaban trasladando voluntariamente, de forma pacífica, Y es que haber había llegado a un un acuerdo riesgo. con todos ellos también, qué interesante, ¿verdad? Porque era hablar Fue, con cada uno. fue un trabajo extraordinario que hizo la MUNI y que duró 5 años. Ellos apostaban a alargar las negociaciones para que al llegar los 4 años vinieran un nuevo alcalde y empezaran de nuevo las negociaciones. Todavía estarían ahí, ¿verdad? Afortunadamente el alcalde Arzú le dio continuidad al proceso y entonces en el Se 5.º logró. año lograron hacerlo. Fue un reto tremendo para la instalación, todo el grupo, todos los equipos municipales, porque tuvimos 5 años de diálogo y luego 5 meses para poderlos trasladar, porque hay un pico de ventas en el Mundial de Fútbol. Y ellos tenían que estar en el nuevo sitio antes del Mundial ventas, claro. de Fútbol, no después, que hay un valle, ¿verdad? Y que Claro. se caen las ventas. Entonces, teníamos solamente 5 meses. Hubo un esfuerzo municipal conjunto de todas las direcciones trabajando simultáneamente para que efectivamente, antes de que empezara el Mundial, el último domingo se trasladaron. Y eso los ayudó muchísimo porque vendieron muy bien desde el principio, ¿no? Luego, a los 5 meses, era Navidad. Y entonces tampoco podíamos tener a los comerciantes formales de la Sexta, que ya llevaban 5 meses de obra, ¿verdad? Y no los podíamos tener sin Claro. el trabajo terminado. Entonces había otros 5 meses para arreglar la Sexta y tenerla lista para Todo un reto. inaugurarla. Sí, efectivamente. La eficiencia del equipo municipal se vio claramente en una situación extrema, ¿no? Donde cualquier problema podía hacer que todo tropezara y que todos los que intervenían se echaran atrás, ¿verdad? Claro. Porque todos tenían miedo de cambiar. Era natural. Pero la eficiencia con que la MUNI llevó esto, por ejemplo, se designó a una persona para cada cuadra de la Sexta, que su trabajo era estar en constante contacto con los vendedores, los comerciantes formales, mientras teníamos la obra, porque las obras molestan, no pueden entrar los clientes, y etcétera. Claro. Y además rompíamos tubos al estar excavando y
Y entonces había una persona de la MUNI que conocía a todos los comerciantes y tenía relación diaria con ellos y resolvía cualquier problema cuando se daba. Y entonces evitaba que los pequeños tropiezos se convirtieran en problemas que hicieran retrasar la obra o causaran problemas. En fin, cuento todo esto porque demuestra que cuando trabajamos juntos, como en este caso las autoridades, los privados de los alrededores, los vendedores que fueron pues, los grandes héroes en esta situación, podemos lograr muchas cosas. Los cambios que parecen imposibles y que, sin embargo, son necesarios. Nuestra ciudad necesita unas mejoras para entender que tenemos derecho a una mejor vida en la ciudad y que el espacio público, cuando está recuperado, cuando la municipalidad lo administra apropiadamente, nos genera esos espacios que permiten una mejor calidad de vida. No, y como decía anteriormente, nos identificamos y al estar identificados ayudamos a mantenerlo, a mejorarlo y que prospere pues Tú lo has dicho, así es. Así es, literalmente cuando hay identidad ciudadana, porque uno se motiva, participamos claro. En mejorarlo. Claro, si uno ve un lugar limpio ya da pena tirar, uno busca. Sí, así es. La prueba de esto es que en la sexta no hay como un instructivo para que los ciudadanos se porten bien, ¿me entiendes? No lo hay. Simplemente la gente cuando llega ahí saca lo mejor que tiene y se porta bien porque es un espacio público de respeto, ¿verdad? Claro. Y esa sensación se va extendiendo por la ciudad y va... Y más por toda la historia que cuenta la sexta. Y ahora sabiendo ya un poco más sobre la sexta, va a tener más respeto, pues va a ser más bonito, más bonito. Arquitecto, hay algo que me gustaría podamos platicar y es el reto, digámoslo, entre las propiedades privadas con la intención o la idea que tenía la municipalidad, ¿verdad? Porque la municipalidad puede tener, por ejemplo, la idea de hacer la sexta o el centro histórico bonito, pero si el propietario del lugar privado, pues del edificio, no quería cooperar. Hablamos ya de las tiendas y de los comerciantes que están ahí. Ahora hablando un poquito más del centro, porque se busca siempre que no solo donde está el palacio y todo eso sea bonito, sino prácticamente pues toda la zona 1, ¿verdad? Entonces, a la hora de llegar y decir, bueno, vamos a poner esta calle bonita, pero es de hablar ya con las propiedades privadas, qué retos se pudieron haber encontrado ahí y si se logró en un momento dado que ellos aceptaran, ¿verdad? Porque como hablábamos antes de platicar, sé de una familia que se dedica a comprar y a hacer, pero ya es parte de ellos, ¿verdad? Ahora cuando venga la iniciativa de la MUNI a llegar con la familia, decir, mire, échenos la mano para que su propiedad sea bonita. Sí, no hay una sola respuesta para eso, porque en el centro hay áreas que son puramente habitacionales. Digamos que de la plaza central hacia el sur vive poca gente. Hay muchas propiedades que son comercios o incluso algunas en abandono o en descuido. Sin embargo, hacia el norte, el barrio de San Sebastián y La Reco, están ocupadas todas, ¿verdad? Son casas de gente que vive ahí desde hace varias generaciones. Claro. En San Sebastián, a los que llevan menos de 10 años de vivir en el barrio les dicen los nuevos. O sea 10 años. Son barrios con mucha tradición y que muchos siempre años han estado muy bien cuidados. Con ellos fue fácil establecer relación y a trabajar en conjunto, porque están viviendo en el sitio y tienen su interés máximo, ¿no? Y más si crecieron ahí, creo que tenían toda la intención. Claro, en la casa de la abuela. Sí, y esas casas hermosas. Sí, claro. Además es un barrio que en la tarde los niños salen, en la noche los niños salen a jugar pelota en la calle y las mamás salen a platicar. Y, en fin, ¿verdad? Es un sitio de muy buena calidad de vida. Más al sur, en el centro, desde el Palacio Nacional hacia el área de la 18 calle, todo ese sector, vive mucho menos gente. Claro. Y hay muchos locales que se quedan vacíos en la noche. ¿Y eso se debe a que están más lejos del centro o por qué se deberá que...?
¿O por qué piensa que interesante, ¿no? La verdad es que nunca he pensado la causa, he notado el efecto Claro. y hemos, desde la MUNI, trabajado en este sentido con una lógica diferente en los barrios que están habitados que en los barrios que necesitan revitalización. Hay algunos desarrolladores que han estado comprando edificios viejos y convirtiéndolos en pequeñas joyas, ¿verdad? Con apartamentos pequeñitos. Algunos proyectos son muy grandes, como el antiguo Hotel Ritz, que tiene muchas unidades habitacionales y que tiene a mucha gente viviendo de una forma muy cómoda, muy cercana. Hay sobre todo mucho público joven. Total. Una señora que se pasó ahí tiene que usar silla de ruedas y vivía en la zona 10 y un día la encontré saliendo del edificio y me dijo, ustedes me salvaron la vida, y yo no entendí. Pues no, ¿verdad? O sea, yo la conocía de antes, pero nunca había hecho nada extraordinario por ella y me dijo, sí, me salvaron la vida porque en la zona 10 tenía que salir con un enfermero que me llevaba a la silla de ruedas y no podía bajar las gradas y tenía que moverme en carro, era incomodísimo. En cambio aquí, con esta silla de ruedas eléctrica, se mueven por todos lados. Bajo de mi edificio yo sola y paso por las calles y paseo y voy al parque, ¿verdad? Y wow. Hacía falta como que alguien que lo estaba viviendo lo hiciera notar, porque yo mismo no me daba cuenta de lo mucho que el espacio urbano, el espacio público bien conservado y bien gestionado. Y es así como muchos a veces no nos damos cuenta porque no tenemos esa necesidad. Gracias a Dios tenemos movilidad total y no lo vemos como una necesidad. Pero a la hora de pensar en ellos son los más agradecidos. Por supuesto. Se pueden mover de una manera 100% independiente. Así es. Y estos cambios se dan en el centro porque el centro histórico tiene una condición que no se puede repetir. Aquí se han acumulado las historias con el tiempo y es algo que no puedes conseguir aunque tengas propósito de hacer una nueva ciudad. Claro. No. Solo el tiempo va llenando de recuerdos y marcando las raíces, dando valores simbólicos, generando edificios de las diferentes épocas que van contando la historia, los gustos de cuando la gente quería hacer sus casas como las hacía en la antigua, o después que querían que fueran Art Deco o Art Nouveau, o la modernidad con los edificios como el de Guatel, por ejemplo, que es una maravilla, o el edificio Herrera, que son edificios modernos, pero que son pensados 50, como en adaptarse. Pero son muestras magníficas de arquitectura, ¿verdad? Que es de lo que se trata, ¿verdad? En el centro hay edificios de todas las épocas y si hay arquitectura nueva en el centro, debe de ser la mejor arquitectura que pueda hacerse para que sigamos marcando en la historia una prueba tangible de cómo han pensado los guatemaltecos, cómo hemos vivido a lo largo del tiempo. Por eso el centro histórico hay que conservarlo, pero al mismo tiempo hay que llenarlo de vida y convertir esas casas que están vacías o los locales cerrados. Y hoy en día, arquitecto, ve una oportunidad que eso pueda realmente ser factible, así como se vive actualmente, como tenemos las personas que están ahí, sí hay una oportunidad de que... Yo veo varias oportunidades en esto. Hay algunos casos extremos difíciles de resolver, como digamos la casa de la abuela que tiene 17 nietos que son herederos, ¿verdad? Y que ninguno se interesa por la casa porque la renta dividida a 17 no vale nada. Claro. O dividir la casa en 17 pedazos. Pero siempre hay uno que dice, no, es la casa de la abuela, no la vendamos, ¿verdad? Y hay otros que me importan. Y entonces esos casos extremos son muy difíciles de recuperar, claro, pero pueden convertirse muy bien. Hay algunos casos ya de éxito en viviendas co-living, donde jóvenes toman una habitación con una cocineta y un baño y en lugar de una casa de una familia como casa de huéspedes, digamos. Sí, o más independiente incluso, ¿verdad? Donde comparten el patio
Pero cada y el quien corredor, tiene su pero apartamentito, cada quien tiene su digamos. apartamento, sí, así es. Y funciona muy bien, la gente, justamente los jóvenes o las personas mayores que viven solas, encuentran ahí una manera de vivir en el centro, en un buen lugar, en una casa hermosa, además con un patio y un corredor donde encuentra los Totalmente. vecinos, ¿verdad? Claro. O sea que así como eso, hay grandes oportunidades para los edificios, hay predios baldíos que son parqueos y podrían convertirse en edificios de vivienda, con comercio abajo, oficinas en medio y vivienda arriba. Y la recomendación en ese caso, arquitecto, es mantener siempre, buscar, o sea, si se construye, sería buscar siempre tener como esa arquitectura en aquel entonces, o sí sería buscar algo muy moderno de ahora, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Antigua hay como muy reglas de mantener siempre lo antiguo, ¿verdad? Esas construcciones. Tiene mucho sentido. En Antigua, la arquitectura refleja, ya que fue interrumpida el crecimiento de la ciudad repentinamente, la arquitectura de Antigua refleja una época. Y no tendría sentido hacer arquitectura de esta época en la Antigua, cuando es toda Claro, una ciudad. de una sola época, Entonces, eso claro. aplica muy bien allá, En, pero no aplica aquí, porque aquí, como hablábamos hace un momento, hay unas casas barrocas, las primeras que se hicieron, digamos, donde está la Corte de Constitucionalidad, al lado de esa hay una casa, además abierta al público, que es como una casona antigüeña, pues igual. Pero luego hay otras casas de la época republicana y hay edificios Art Deco y Art Nouveau y de la modernidad. Y también hay unos edificios que no valen nada, que son construcciones después del terremoto del 76, que son galeras, ¿no? claro. Y que pueden ser sustituidas por edificios contemporáneos. ¿Cuál es el estilo que hay que usar? Depende del cliente, depende del arquitecto, es en la propiedad privada. Habrá unos que quieren hacer historicista y que el edificio parezca estar ahí desde hace muchos años. Habrá otros, por el contrario, que quieren que el edificio se vea como un edificio que muestre lo que los guatemaltecos podemos hacer hoy. En cualquier caso, lo que se busca es que sea buena arquitectura. No importa en qué estilo prefieran Claro. hacerlo, sino... Pero no sería tal vez una arquitectura que identifique Guatemala. Porque entiendo que hay o sea, hay muchas arquitecturas que uno a veces ve y dice, ah, esto me suena a otro país o esto me suena como buscar que sea algo que realmente arquitectura identifique. propia. Ah, así es. Sí, es muy difícil definirlo porque precisamente si vas por el centro vas a encontrar ejemplos completamente distintos de arquitecturas de diferentes épocas y de diferentes gustos. Y están bien una al lado de la otra, ¿verdad? Digamos, si vas por la Séptima Avenida, hay un momento donde está el Club Guatemala en la esquina, ¿no? Y a continuación el edificio de Guatel, que es un edificio de la modernidad, Completamente hermoso, diferente. ¿verdad? Retirado del frente y con paraluces, y control solar, plantas libres, todas las características de la buena arquitectura de esa época. Y después está el Palacio de Correos. Y enfrente está la Casa Ibargüen, que es una casa mucho más antigua que el propio Palacio de Correos. Así es. Sí. En esa misma cuadra donde está el Palacio de Correos hay un edificio moderno que se ganó un premio de arquitectura internacional, hermosísimo, donde hay un banco funcionando ahora. Tiene una fuente, un espejo de agua, un lugar precioso, completamente moderno. Entonces, si quieres que hagamos referencia a alguno de esos estilos, ¿a cuál de esos estilos habrá que hacer referencia? Sí, porque igual manera estos estilos están identificados completamente con la zona 1. Sí, Si hablamos así como de una es. arquitectura que identifique el centro histórico, no la hay. Tenemos diferentes, Así entonces es. interesante. Pero no sé, personalmente ver un edificio muy moderno, así con los vidrios así que usan ahora, espejos y todo eso, no se me hace en la zona 1 a mí. Pero Tendría que ser eso, muy buena arquitectura. Un arquitecto talentoso. Hay ejemplos en el mundo, en todas las ciudades del mundo, donde en pleno centro histórico, al lado de edificios medievales, claro. hay una intervención de arquitectura contemporánea de primera, ¿no? Pero tiene que ser de primera. Si no, lo que se ve es Sí, un mal intento, ¿no? perfecto, arquitecto. Y bueno, para ir terminando, 2 puntos
hay tantas cosas que pasan por mi cabeza y para aprender el centro histórico realmente, pero para ir aterrizando ya 2 puntos, hablando un poquito del mercado central y hablábamos de las casas que pueden ser museos o que son casas abiertas al público y que el público no sabe que existen o que están a la disposición para que puedan llegar y conocer. Porque sé que el centro histórico tiene varias casas o varios museos en donde uno puede llegar y puede entrar y transportarse realmente a esa época, ¿verdad? Entonces ver cuáles son los que recuerde, ¿verdad? Tener idea de cuáles son estas casas o museos que pueden visitar y luego pues ya platicamos un poquito del mercado para terminar, porque sí me llama la atención mucho el tema del mercado, porque eso viene desde la época de mi papá, me decía mi abuelo le decía vamos al mercado a comer, ¿verdad? Entonces, pero cuéntenos un poquito. Primero del mercado. Ok. El mercado central es una muestra clara de esa riqueza enorme que hay en Guatemala. Está limpio, es seguro. Mientras estás en el mercado puedes estar tranquilo que no te van a asaltar porque hay un sistema funcional que realmente hace que el mercado sea seguro. Eso es bueno saberlo porque muchos de nosotros, o incluso cuando estamos queriendo visitar Guatemala, muchos dicen que es inseguro, no vayan, y pues ahora ya sabemos que el mercado central es seguro y podemos ir a visitar tranquilos, pues. Y vale la pena. Claro. Porque cuando bajas unas gradas y ves aquellas frutas y verduras y todo este surtido, esa riqueza de los alimentos en Guatemala, antes de llegar a los comedores, ¿verdad? Que son tan atractivos por sí mismos, pero en los otros niveles hay muestras de la artesanía de todo el país, cosas extraordinarias y cosas comunes y corrientes, ¿verdad? Hay de todo, prácticamente. de todo. Para todo lo que se te ocurra, hay una solución ahí en ese mercado donde la gente es amable, son educados, cada vez más aceptan tarjeta y realmente vale la pena hacer una visita al mercado. Creo que la arquitectura en este caso es muy mala. Del mercado. Del mercado. Pero el interior realmente vale la pena. Esas gradas horribles que hay para bajar y esto. Y regresamos al tema del hándicap de las personas con alguna discapacidad. Sí. No es accesible para ellos. Sí. O sea que tiene áreas de oportunidad. Muchas cosas que corregir, pero realmente vale la pena. Y que yo sepa, uno de los cambios más recientes fue el sistema de ventilación de todos los comedores. Importante. Que pues ya no funcionaba, ¿verdad? Y que se cambió por completo para que todos los comedores estuvieran en un área ventilada apropiadamente. La amabilidad de la gente que atiende esos puestos es hasta motivo de canciones y de chistes. Realmente el mercado central vale la pena. No, y también sé que hay puestos de comida que vienen de generaciones, de generaciones, sí. De generaciones. Sí. Sí. Y ahora, estas casas, estos que están, o si ha ido creciendo, o qué oportunidades hay, tienen los visitantes o los mismos guatemaltecos para ir a conocer estos museos o... Pues mira, la lista es larga y depende, claro, de los intereses de cada uno. Si tuviera que hacer una visita rápida, trataría de ir al Museo de la Merced y al Museo de Catedral, dos museos relativamente pequeños que tienen unas muestras extraordinarias de arte colonial y arte religioso. Sí, usualmente las iglesias muestran unas arquitecturas. La Merced misma es una visita maravillosa, pero te toma un par de horas. Pero el museo podrías verlo, digamos, rápidamente para que en tu paseo por el centro fueras y tocaras punto en varios lugares. Claro. Luego, si te interesa la historia, hay en el paseo de los Naranjalitos, se llamaba antes, ahora se llama el Paseo de Jocotenango, o sea, la Sexta Avenida al norte. Ahí hay una casa de la memoria y un museo del Holocausto, uno frente al otro,
que son unos montajes extraordinarios. De regreso por la plaza, podría subir al último piso del edificio Elma, donde hay una galería de arte contemporáneo de primera, pero además ves la plaza completa, ¿verdad? Precioso. Ahí en la misma plaza está el portal del Bicentenario, donde la municipalidad siempre tiene una exposición de primer orden, y además también se puede subir al segundo nivel, a una terraza, a ver la plaza desde arriba. Luego está el Palacio de Correos, que vale la pena, es de entrada libre, está lleno de alumnos de música, de danza. Y tendrá cartas todavía de las que no se mandaron. Ya no. Hubo un tiempo en que el correo funcionó muy eficientemente, cuando estaba manejado por el correo canadiense, y coexistía con el centro cultural. Luego el correo paró y desapareció, se volvió un desastre, y ahora está de nuevo recuperado y funcionando. Ahí mismo en el edificio hay una estación, me parece que se llama, de correos. De correos. Donde puedes ir a dejar cartas y tal. Vamos a probar. Vamos a ir a dejar una nuestra carta ahí. Pero el paseo, ver a la gente tomando clases de pintura y de escultura, la variedad de personas que ves en las clases, ¿verdad? Donde encuentras niños, niñas, jóvenes, personas mayores, adultos mayores, de todos los niveles sociales, y aprendiendo algo que los hace ser mejores ciudadanos. Claro. Y eso es lo más importante. Ese es el propósito. El propósito, claro. De todas estas acciones. La municipalidad es un ente político que debe de tomar acciones que lleven a la ciudadanía a acercarse a una mejor calidad de vida. La cultura, el arte, la identidad ciudadana son las herramientas que permiten hacer esos grandes cambios. Nos permiten cambiar nuestra mentalidad, tomar más amor por nuestra ciudad y participar en los grandes cambios que hacen falta para que la ciudad realmente sea una buena ciudad para vivir. Claro, buenísimo, arquitecto. No cabe duda que me caen muchas ganas ahora, sabiendo todo esto, pues de volver a ir al centro histórico, la zona 1, y vivir realmente todas estas cosas que platicamos, porque al final, a la larga, si no es así, a veces pues no nos enteramos, ¿verdad? La dirección del centro histórico, esa dependencia municipal que se ocupa de cuidar el centro, organiza paseos diversos por el centro, desde algunos nocturnos, gastronómicos, de iglesias, de casas. Realmente vale la pena tomarse el tiempo y... sí, seguirlos en redes, ¿verdad? Y enterarse de actividades que te sorprenden y que te permiten, de nuevo, sentir orgullo de pertenencia, claro, porque el centro histórico de nuestra ciudad está cada día mejor, está lleno de vida y es un escenario perfecto para la actividad cultural y la identidad ciudadana. Buenísimo. Muchas gracias, arquitecto, por su tiempo. La verdad es que muy honrados por tener su presencia y por compartir pues un poquito. Sé que hay muchísimo más por compartir, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a todos ustedes los esperamos en el siguiente episodio de Ventanas Veranda, ya que, pues, como saben, Guatemala tiene muchas historias que merecen ser contadas y vamos a estar contándolas. Así que quédense pendientes. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.